Muy buenas tardes, queridos. Pues como podréis observar, esto no es un vídeo en directo y bueno, sencillamente es que el sitio donde estamos, internet no es muy buena, no es muy buena la señal de internet y no quería arriesgarme a que esta tarde hacer un directo y que fuera un desastre y que se estuviera cortando y tener que enviar links y que mucha gente se perdiera por el camino y todo eso. Entonces estoy grabando el vídeo, cosa que no me ha gustado hacer desde que empezó el confinamiento, porque me gusta más un directo en el cual yo hablo, aunque le hable a una camarita, pero sé que estoy aquí y sé que vosotros estáis ahí. Pero bueno, hoy un poquito diferente porque las circunstancias nos empujan a eso. El tema para esta tarde era responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿somos liberales? A veces decimos, mira lo que hacen los liberales. O decimos, no, cuidado, porque estos son liberales. Y usamos un término que a veces no entendemos muy bien, que es un liberal. ¿Qué diferencia a un liberal de alguien que no es liberal? ¿Qué diferencia a alguien que es liberal de alguien que está intentando seguir la doctrina correcta? Entonces quiero ayudaros a que os hagáis una idea, tengáis un concepto de qué es un liberal. Ahora, esto hay que aclararlo. El, el concepto lo llamamos nosotros. Nosotros le damos el nombre liberal a una persona que actúa de cierta manera. Y esa palabra liberal tiene una connotación normalmente negativa. Hay que aclarar que un liberal, o no podemos llamar liberal sencillamente a una persona que no hace las cosas como las hacemos nosotros. Si una iglesia no tiene culto el miércoles y lo tiene el jueves, ¡uy, qué tragedia! Estos liberales lo que están haciendo con el día bueno para hacer el culto de oración, que es el miércoles. O los que no tienen exactamente la misma música que nosotros, ¡uy, estos liberales que yéndose lejos del camino de Dios! O los que no visten como nosotros en la iglesia, o los que su culto es un poquito diferente. Quiero que aclaremos qué es un liberal, cuál es el concepto que entendemos como liberal, para que lo usemos de la forma correcta y no estemos llamando liberales con un sentido negativo a personas que quizá hacen las cosas de una forma diferente que nosotros, pero siguen siendo hermanos y buenos hermanos que intentan vivir la vida de una forma correcta y siguiendo los preceptos bíblicos delante de Dios. Entonces tengo varios puntos y os vais a ir fijando que a lo largo de los puntos son todo puntos básicos en la vida cristiana y puntos básicos en la doctrina, lo que convierte a un liberal en, en alguien que ha dejado, perdonadme, sí, lo que convierten en un liberal a una persona que ha dejado de seguir a Cristo, ha dejado de seguir la iglesia, ha dejado de tener fe, ha dejado de creer en un Dios poderoso, y todos esos son las bases para llamar a alguien liberal. Por supuesto, depende de quién hable, pues va a tener unos detalles u otros respecto al liberalismo, pero esto es lo que yo considero que es un liberal. Y un liberal, por lo tanto, no es un creyente, no es un creyente que está intentando hacer las cosas de la forma correcta. Podríamos hablar del liberalismo como el modernismo, pues igual también, pero no quiero meterme en muchos problemas, o sea, en muchas profundidades que no es el momento. Pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y por lo cual tenemos que aclarar este concepto de liberalismo es para que nosotros no caigamos en esas cosas. Y a la misma vez para que nosotros veamos si estamos haciendo las cosas de cierta manera o pensando o como iglesia o como individuos de cierta manera que corresponden a una mente liberal. Y el concepto liberal también decir que habla de liberarse de la sana doctrina y de los
pensamientos sobre la Biblia más clásicos que se han creído siempre y que ha creído el cristianismo siempre. No debemos confundirlo con el tema de la libertad cristiana. Esto es otro tema, pero la libertad cristiana es algo muy correcto, muy bíblico, y yo creo que tendríamos que hablar también de eso. Algunas veces el otro paso, sabéis que yo siempre hablo de un equilibrio en la vida cristiana. Los liberales están en un extremo donde han perdido mucha de la esencia del cristianismo y, por supuesto, a Cristo, entre lo más básico de la esencia del cristianismo. Y tenemos en el otro lado a los que siempre toman posturas muy fuertes sobre la Biblia y no permiten que ninguna otra persona tome una postura un poquito diferente o crea de una forma un poquito diferente. Dentro del espectro cristiano hay cristianos que ponen los principios bíblicos, los ponen en práctica de forma un poquito diferente, y eso no significa que sean liberales. Estos que se han ido al otro lado, tenemos los liberales y tenemos los legalistas, los que establecen que esto es así y cualquier persona que no lo haga como ellos lo hacen se convierte automáticamente en un liberal, cosa que no podemos permitirnos el entender así. Entonces, estoy teniendo problemas con el viento. A ver si así no se mueve. Bueno, la primera de las cosas tiene que ver con la palabra de Dios. A ver si esto quiere quedarse así. El primero de los puntos tiene que ver con la palabra de Dios. El liberal va a dejar a un lado la palabra de Dios, va a dejar a un lado la obediencia y la sujeción a una palabra como la que nosotros tenemos, la Biblia, que es una palabra objetiva. Él va a dejarlo a un lado y él se va a poner a juzgar la Biblia en vez de dejar que la Biblia le juzgue a él. Él va a llegar a un punto en su vida en el que diga: la Biblia dice esto, pero yo creo esto. Y se va a seguir considerando cristiano. Y ese es el gran problema de todo esto. Esa persona se seguirá considerando cristiano y seguidor de Cristo, pero hará a un lado la Biblia y la sana doctrina. Su vida no concordará, por tanto, con lo que cree o dice creer. No tendrá un conocimiento de Cristo, por supuesto. Nosotros nos vamos a considerar creyentes, nos vamos a considerar cristianos que intentan vivir la vida en obediencia a la palabra, donde nuestra norma de fe siempre va a ser la palabra. Por supuesto que vamos a encontrar diferentes lecturas en algunos momentos o diferentes formas de aplicar la Biblia en diferentes congregaciones o personalmente también, pero siempre va a ser en un estudio riguroso de la palabra y en un clamor constante a Dios de: Señor, hazme entender la palabra de Dios. El liberal, por tanto, desechará la palabra, y el cristiano fundamental, efectivamente esa palabra parece que es más negativa que positiva, pero en el sentido de cristiano que intenta vivir la Biblia entendiéndola y estudiándola, en ese sentido fundamental, es una palabra maravillosa, porque es fundamentado en Cristo, fundamentado en la palabra de Dios. Y podríamos ver algunos textos. Vamos a ver primero a los Corintios, por ejemplo, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2. Versículos 13 al 14. 2, 13 al 14. Dice: y nosotros, desde el 12, perdonadme, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las palabras que enseña el Espíritu en aquella época era un poco diferente, porque en aquella época tenías todavía a hombres que recibían instrucción del Espíritu Santo directa. Pero hoy en día es diferente. Hoy la revelación del Espíritu es la palabra de Dios. El creyente, fijaos, el creyente que rechaza la Biblia y entenderla con un estudio sano de la palabra y que se deja a influenciar por lo que piensa el mundo, influenciar por lo que él mismo piensa, influenciar por su educación, por su cultura, por su condición social, por su condición económica. Cualquier creyente que está viviendo así no está viviendo en la maravillosa sabiduría que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos en algunos casos hay de todo en el mundo evangélico, tristemente, pero hay muchos liberales que le dan un gran énfasis al tema del Espíritu Santo. Llegan a ser nosotros somos carismáticos porque nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, pero ellos llegan a ser hipercarismáticos, por decirlo así, y su culto está relacionado exclusivamente con la repartición del Espíritu Santo. Y fijaos, hablan y piden y ruegan al Espíritu Santo, pero es que la revelación del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y cualquier revelación fuera de la Biblia del Espíritu Santo tiene que sujetarse perfectamente a lo que dice la Biblia. Por tanto, volvemos a la Biblia como la base para un cristianismo sano. O el liberal ha abandonado la Biblia y no cree la Biblia. Podrá usar la Biblia, como pasa también en algunos lugares, podrá usar la Biblia para justificar o para excusar o para apoyar sus pensamientos. Y son tristemente muchos los casos en los que hombres tuercen las Escrituras. Ya pasaba en tiempos de Pablo, esto no es ninguna novedad, pero tuercen las Escrituras para poder enseñar lo que a ellos les interesa o lo que ellos quieren decir a la gente, a los que les siguen. Entonces, nosotros, el cristiano fundamental, vive agarrado a la palabra de Dios. El liberal no es que vaya a directamente desechar la Biblia. Seguramente la tenga y seguramente de alguna forma la use. Pero el liberal dirá que la Biblia contiene la verdad, que esto suena muy bien, decir que la Biblia contiene la verdad. Pero nosotros vamos más allá. El cristiano fundamental es el cristiano que dice que la Biblia es la verdad. Es diferente decir que contiene la verdad, ¿no? Porque si yo digo la Biblia contiene la verdad, en la Biblia hay partes de verdad. En la Biblia hay principios buenos, principios de verdad, principios que es palabra de Dios y es autoritaria, pero hay otros que no. Y ahí incurres en un gran problema y en un gran peligro. Y es que tú terminas siendo juez personalmente, subjetivamente, terminas siendo un juez de lo que Dios dice. Si hay algo que no te interesa, si alguien está viviendo en fornicación, pues evidentemente dirá, no, es que la parte donde se condena la fornicación no es directamente palabra de Dios, sino palabra de Pablo, entonces no es totalmente la verdad, e intentará jugar con cosas así. Nosotros tenemos que ser firmes. Tenemos que entender que la Biblia ha sido dada por Dios a nosotros para enseñarnos a vivir. Por lo tanto, la Biblia no contiene la verdad. La Biblia es la verdad. Cuando yo encuentro algo en la Biblia que no me encaja como verdad en mi cerebro, la Biblia es lo que tiene que gobernar. Podríamos, por supuesto, ver textos. En 1 Timoteo 3:16
Primera Timoteo 3:16. Me he puesto bien el... A ver, porque yo creo que no tengo bien esta cita. Es segunda Timoteo 3:16, por supuesto. Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda Biblia, para toda obra. Y fijaos que esa pequeña palabra al principio del versículo 16, toda escritura es inspirada. No puedo decir que sencillamente hay algunos pasajes inspirados. Tengo que entender que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil, crea en el hombre un bien. El liberal no va a ser un gran estudiante de la palabra, porque todo el que se afirma sus pensamientos en torno a la palabra, amará cada día más la palabra y será un mejor estudiante cada día de la palabra. Por tanto, nosotros, como cristianos fundamentales, creemos la Biblia, la vivimos, la estudiamos y creemos que es la verdad total. El tercer punto tiene que ver directamente con Cristo. Y los liberales no van a negar a Cristo. Los liberales no van a decir que Cristo no vivió, que Cristo no existió, que Cristo no hizo su obra. Lo que ellos van a decir es: Cristo fue el mejor hombre. El hombre al cual nosotros no le llegamos ni a la suela del zapato, que vivió de la forma correcta, nos dio un ejemplo correcto, pero se queda en eso. Y tú no puedes tampoco creer que Cristo era sencillamente un hombre bueno. No puedes sencillamente creer que Cristo era el mejor hombre, porque no es que sencillamente era el mejor hombre. El liberal se va a quedar aquí, va a mirar a Cristo como una referencia de vida, un ejemplo de vida. Pero es que Cristo es mucho más que eso. Cristo es el Dios, el hombre, el Dios hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. Podríamos ver Juan 1:1. En el libro de Juan, por supuesto, como sabéis, hemos estado estudiando sobre lo yo soy. Y en el libro de Juan, una vez tras otra, se nos aclara que Cristo es Dios. No es un hombre más, no es un hombre muy bueno, es Dios. Por ejemplo, hablamos de su nacimiento. Bueno, vamos a hablar sobre ejemplos. Nosotros entendemos que Cristo no fue sencillamente un buen ejemplo. Cristo fue un sustituto. Cristo murió en mi lugar. Fijaos que es aligerar mucho el Evangelio decir que Cristo fue un buen hombre. Porque quitamos el tema de la sangre, quitamos la gravedad del pecado y dejamos a Cristo como un ejemplo al cual yo puedo seguir o no puedo seguir. Eso no es así. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por tu pecado. Cristo murió por tu culpa. Y esto, cuanto más claro se lo digamos a la gente, lo que pasa es que la gente no quiere escucharlo, ni entender que son pecadores y que tenían que morir por su pecado. Pero en nuestra iglesia tenemos que dejar muy claro que la culpa de que Cristo muriera no era por hombres malos, no era por esos asesinos y toda clase de hombres malos. Cristo murió por ti, por tu culpa. ¿Cómo decirlo así? Cristo murió porque tú has pecado y necesitabas un sustituto. Y esto le da una profundidad al Evangelio muy grande. Mientras que los liberales se mantienen en la superficie del Evangelio muchas veces sin entenderlo y creo que sin predicarlo tampoco. Como he dicho, en términos generales, vamos a ver al final de todos estos puntos que los liberales no son creyentes, no siguen a Cristo. Pueden decir que son creyentes, pueden decir que siguen a Cristo, pueden incluso ir a una iglesia, pero no son creyentes, no están siguiendo a Cristo. Jesús no murió como un ejemplo tampoco, murió como un sustituto, murió como un pecador, cosa que no era, pagando el precio nuestro.
Otra de las cosas, cambiando un poco de tema, otra de las cosas que va a decir el liberal y que nosotros tenemos que estar muy atentos a esta filosofía, que está a veces metiéndose bastante en las iglesias, es el tema de Dios como Padre. Los liberales dirán que Dios es el Padre de todos, que todos somos hijos de Dios. Y cuidado, y esto hay que aclararlo, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Esto sí, por supuesto, Dios nos ha creado a todos, pero hijos de Dios no. Dios ha hecho a sus hijos, Dios les ha constituido hijos, ha adoptado, para decirlo de una forma más entendible, Dios ha adoptado legalmente como a hijos a todos los que vienen a Él clamando. Fijaos cómo dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros sí somos hijos de Dios, con todos los beneficios legales que conlleva ser hijo de Dios. Igual que el que es hijo adoptado es legalmente hijo, nosotros somos legalmente hijos. Pero los que han creído en Cristo como su Salvador, y no solamente los que han creído, sino los que permanecen en Él. A veces el que es liberal va a predicar a Cristo y va a decir, acéptale en tu vida. Sencillamente acéptale en tu vida. Luego tú vive como quieras, pero tú acéptale. Tú di que eres cristiano, que le sigues, y luego como vivas no importa. Y eso ha hecho y está haciendo mucho daño al mundo evangélico, porque muchos están llamando cristianos a quienes no son cristianos y les están asegurando la salvación y el cielo a los que la Biblia no les asegura la salvación y el cielo, porque al que no vive permanentemente en Cristo, viviendo en Cristo como esa vid y ese pámpano, viviendo de Él continuamente, no es hijo de Dios, no es creyente. ¿Esto es exclusivo? Claro que es exclusivo. Ahora está de moda incluir a todos, no ser inclusivo. Todos bien, todos valen, todos son hijos de Dios. Pero no es así. El Evangelio es exclusivo, por supuesto que sí, porque excluye. Y los que no son creyentes y no viven por la vida que da el Espíritu Santo y siendo movidos por el Espíritu Santo, no son cristianos. Lo siento mucho. Y por eso no vale creer en Cristo y creer también en Buda, en Dalai Lama o quien se te pueda ocurrir a ti. Entonces, los creyentes fundamentales, los cristianos fundamentales, creemos en Cristo y que esa creencia nos hace hijos. Somos hijos de Dios. Todos los hombres, dirán los liberales, son hermanos. Como todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y termina metiendo en un saco a todos los hombres. Fíjate, da igual lo que hayas hecho, da igual si eres asesino, si eres ladrón o si eres una maravillosa persona, todos somos hermanos. Todos somos hijos del Dios Altísimo. Y esto no es cierto, como he dicho antes, solamente a través de la creencia en el sacrificio de Cristo y rogando a Dios por salvación y por perdón es que nosotros llegamos a ser hijos de Él. Esto, si no somos uno, ¿cuántos somos? ¿No? Si no somos un solo grupo, ¿cuántos grupos hay? Pues esto es así de sencillo. Están los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Fíjate que no digo están los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia, porque como he dicho antes, hay muchos que van a la iglesia y no están viviendo en Cristo, por tanto no son creyentes. Están los que los que creen en Cristo y viven en Cristo y viven a Cristo, y luego están todos los otros, los hijos de Dios y este término es un poco fuerte, ¿no? Pero los hijos de Satanás, todo el que tú puedes vivir sirviendo a Dios siendo su hijo, o puedes vivir sirviendo a tu carne, por lo tanto hijo de Satanás o hijo de ti mismo, que también eso podría valer. Ahora fijaos, cualquiera que no sea hijo de Dios de pecar porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fijaos que la Biblia establece aquí estos dos grupos. La aclaración mía de que existen muchos grupos es que no todos van a decir yo soy hijo del diablo o yo sigo al diablo, sino pueden seguir su carne, su pensamiento, su secta, su cultura, lo que sea. Pero todos estos pertenecen al grupo de los no cristianos, de los hijos del diablo, en términos fuertes, pero términos al final bíblicos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí establece uno de los requisitos para ser hijo de Dios. Pero es suficiente con eso. Los liberales van a jugar. Los liberales van a jugar, no, van a intentar aclarar cualquier cosa que no puedan entender de la Biblia. Cualquier cosa que parezca sobrenatural en la Biblia, cualquier cosa que ellos vean que no es posible, van a intentar encontrarle un razonamiento y una explicación. Ellos no van a creer en un Dios hacedor de milagros. Y fijaos, fijaos porque esto choca choca con los carismáticos o con los hipercarismáticos, los cuales creen en el poder de Dios, pero no creen muchas veces ver en la Biblia eventos que no podemos explicar. Porque la explicación para nosotros es muy sencilla. Es que Dios es un Dios de maravillas. Es que Dios es un Dios poderoso. Por tanto, no. Por tanto, muchas veces los liberales van a querer dar a todo una explicación científica y no creer en un Dios todopoderoso y que puede hacer las maravillas y milagros que Él quiera. En uno de estos campos es el tema de la evolución. La evolución, ellos intentarán juntar, mezclar la creación de Dios con la evolución y usarán diferentes explicaciones. Y bueno, está bien. El liberal en muchas ocasiones, va a ver al hombre como una víctima de su entorno, una víctima de un mundo malo, una víctima de una sociedad donde hay mal, y se va a considerar víctima. Nunca va a mirar en su corazón para intentar entender que el primer pecador es él mismo. Los creyentes, un creyente es alguien que se da cuenta, no una vez en el día de su salvación, se da cuenta que es pecador. Somos, quiero meterme ahí, quiero meterme en ese grupo, somos personas que nos damos cuenta que somos pecadores y nos damos cuenta que nos equivocamos y nos damos cuenta que tenemos culpa de muchas cosas de las que nos ocurren o quizá ocurren en el mundo. Un liberal nunca va a reconocer que tiene culpa. Nunca va a reconocer que tiene culpa. Si tú eres un cristiano y te consideras maduro, tienes
cualquiera que sea cristiano maduro tendrá que reconocer que en muchas de las circunstancias y de los problemas que ocurren entre hermanos, tú también eres culpable. Tú también tienes responsabilidad. Por tanto, cuando dos hermanos se encuentran para solucionar un asunto, los dos piden perdón y los dos buscan esa reconciliación. Por tanto, debemos entender, el cristiano entiende que es culpable, entiende que es responsable. Tenemos, pues, por supuesto, clarísimamente el tema de la justificación por obras. El liberal no va a estudiar el Evangelio, no va a ver la profundidad del Evangelio, sino que va a vivir quizá una cultura del cristianismo, quizá un hacer las cosas porque tengo que hacerlas, porque me han enseñado a hacerlas, o porque sencillamente creo que están bien hacerlas, pero no va a haber nunca el peso del Evangelio, el valor de hacer las cosas, la necesidad de hacer las cosas de la forma correcta. Y todo esto, por supuesto, basándose siempre en Cristo. El liberal también podría llegar a decir que hay muchas formas de ser salvo. Creo que tristemente vemos mucho eso, aún en las iglesias que dicen ser cristianas, que dicen, bueno, sí, Cristo sí, pero la iglesia, y a veces para ellos es más importante que la iglesia que el propio Cristo. Y proponen que hay, por tanto, más caminos. Y el creyente es inamovible de ahí. Cristo es el único camino. No hay otra forma, no hay otro camino para ir al Padre. Por eso es que seguimos a Cristo ansiosamente, persiguiéndole, corriendo detrás de Él, para correr como Él corrió. Por último, el creyente sabe que el único camino al cielo es Dios. El liberal establece que de una forma o de otra, al final todos serán salvos. Establece que no hay un castigo eterno, porque no pueden concebir a Dios como un Dios justo o un Dios castigador. Ellos propondrán que de alguna forma o de otra todos serán salvos, lo que también se llama a veces universalismo, que al final todos serán salvos, porque no pueden entender que Dios es un Dios tan santo, tan amante de la verdad, tan amante de la justicia, que por amor a su propio nombre, por amor a su misma esencia divina y justa, tiene que traer un castigo sobre los hombres. He puesto muchas veces en la iglesia este ejemplo. Un juez que no condena al malo es un juez malo, es un juez injusto y no hace justicia a su título de juez. Dios es totalmente justicia y no existe el universalismo. Para el que no cree en Cristo, para el que cree en Cristo pero no vive a Cristo y cree, como he dicho en todos estos puntos, cree de una forma tan superficial, quizá vaga, en el cristianismo, para ellos está guardado el lago que arde con fuego y azufre. Es la verdad bíblica. Empezamos hablando de la Biblia. Cuando tú no estudias la Biblia de una forma correcta, te va a llevar a eso. Uno de los que han comprometido esa idea y han hecho a Dios injusto son los católicos, con su, por supuesto, su falsa doctrina sobre el purgatorio, en la cual da igual cómo hayas vivido, da igual cómo haya sido tu vida, si de pequeño te bautizaron en la pila bautismal o si has cumplido con alguno de los sacramentos, directamente irás un día al cielo. Estarás en el purgatorio un tiempo, pero finalmente serás purgado de tus pecados e irás al cielo. Porque no pueden
Y hay mucha historia detrás de esta doctrina. Pero uno de esos aspectos es decir que al final Dios es bueno. Al final, bueno, al final Dios a todos nos salva, el bueno, el malo. Si tú más o menos crees, Dios te salvará. No es así. No es así. Y ha hecho mucho daño a la Iglesia, a la historia de la Iglesia, esta doctrina y este universalismo de que al final da igual cómo vivas, Dios te salvará. Esto no es así. Esto no es de ninguna forma así. Déjame que repase estos puntos del liberalismo y termino y concluyo. En principio ellos no creen en la Biblia, no la estudian, no la aman, no tienen un estudio serio de la Biblia, porque sencillamente no la creen. Creen que contiene la verdad, pero no creen que es una verdad que tiene que gobernar y que gobierna nuestras vidas. Tienen la figura de Cristo distorsionada, sencillamente como un buen hombre, un buen ejemplo, alguien a quien seguir, alguien que dijo cosas muy bonitas, pero no como lo que es Dios y sustituto del hombre en la cruz. Por supuesto no creen en milagros, en los milagros bíblicos, no creen, e intentarán dar una explicación científica a todo esto. El creyente, en cambio, cree que Dios hizo maravillas y que sigue haciendo maravillas a día de hoy. El liberal también va a pensar que todos los hombres somos hermanos. Todos, absolutamente, somos hermanos. Y queda claro, he leído ahí en Juan, cómo no es así. Como solamente los que han creído son hijos de Dios. Por lo tanto, no somos hermanos. Van a creer en la evolución, como he dicho, van a creer que ellos son víctimas de la sociedad, víctimas del entorno, y esto tuvo que ver mucho un señor llamado Freud, hablando de que nosotros realmente somos víctimas de nuestra propia vida y del dolor que nos ha acontecido en nuestra vida. Y esto no es así, hermanos. Nosotros somos culpables, y mucho más de lo que creemos, y muchas más veces de las que pensamos. Creerán probablemente en una salvación por obras, en hacer buenas obras, en intentar ganar el cielo con obras, y por supuesto no lo enseña la Biblia. Creerán que hay muchos caminos, no seguirán a Cristo, seguirán sus propios deseos, anhelos, voluntades, y probablemente estos liberales también crean en que al final todos vamos al cielo. ¿Sabéis qué le falta al liberalismo? ¿Cuál es el gran problema del liberalismo? Que no está Cristo. Su obra no la entienden. Su persona no la entienden. Su muerte no la entienden. Su vida no la entienden. Sus palabras no las entienden. Y fijaos, nosotros podríamos decir, no, yo no estoy de acuerdo con todo el liberalismo. Las cosas que has dicho yo no pienso de esa forma. Pero igual no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, estás igual de perdido. Ahora tú dices, yo creo a Cristo, pero vives a Cristo. Porque si no vives a Cristo, aunque creas a Cristo, estás igual de perdido que el liberal. Por lo tanto, todas estas cosas nos deben ayudar a enfocar cuando hablamos de alguien que es liberal. Hago un poquito de énfasis en lo que he dicho al principio. Un liberal no es alguien que sencillamente hace cosas en su iglesia de forma diferente. Eso no es un liberal. Alguien que no tiene el culto del miércoles no es un liberal. Alguien que, como he dicho, viste un poquito de forma diferente, eso no es un liberal. ¿De acuerdo? Eso es personas que aplican de forma diferente y dependiendo del contexto, dependiendo de su educación, dependiendo de muchas cosas, hacen una aplicación de los principios espirituales un poquito diferente que la nuestra. Pero eso no es liberalismo. Y a esos hermanos seguramente les veremos en el cielo. Porque nos enseña la Biblia que el reino de los cielos es un granito pequeño de mostaza que cae, o como la más pequeña de las semillas, que cae al suelo, y de ahí sale un árbol donde vienen un montón de aves y se posan.
Y eso nos habla del reino, del cristianismo, el mundo evangélico. Es muy variado, es muy grande, y por eso nos interesa entender quiénes son liberales y quiénes no son liberales. Nosotros no deseamos serlo. Nosotros deseamos seguir a Cristo, amar a Cristo, buscar su palabra, buscar su justicia y entender cada día más su evangelio. Aquí lo voy a dejar, y no me habéis actualizado más peticiones, así que las que dije el domingo son las que tenemos que seguir orando por ellas. Que el Señor os bendiga mucho, y Dios mediante nos vemos el domingo en el local, y los que no podéis en el local, pues aquí a través de YouTube. Muchas bendiciones y un saludo.